La expulsión de los jesuitas provocó revueltas y motines en América. Revueltas populares que fueron duramente reprimidas por el visitador real José de Gálvez, que ejercía la función de cumplir la orden de expulsión. Por su parte, el conde de Aranda, de reconocida trayectoria masónica, pasó a ocupar la presidencia del Consejo de Castilla a raíz del motín de Esquilache, al tiempo que daba fin al motín, que se había extinguido tras haber conseguido de Carlos III la aceptación de las peticiones primarias, no sin que antes se hubiese ejecutado una feroz represión no solo en Madrid, sino en toda España, con especial significación en lugares como Cuenca, Palencia, Ciudad Real, La Coruña y Guipúzcoa. Y que en Zaragoza costó la vida a 8 sediciosos, que fueron ejecutados en abril de 1766. En medio de estas convulsiones, la vida científica proseguía su particular camino. Así, el año 1769 fue observado por los astrónomos un tránsito venusino. En México fue observado por Joaquín Velázquez de León, quien lo hizo desde el sur de la península de Baja California, y por José Antonio Alzate y por Ignacio Bartolache, que lo observaron desde el sur del Zócalo de la Ciudad de México. Alzate observó además el tránsito de Mercurio de noviembre de ese año y el eclipse lunar del 12 de diciembre. La observación científica continuaría desarrollándose, siendo que en 1778 Antonio de León y Gama calculaba las efemérides de un eclipse solar, lo observaba y publicaba en la Ciudad de México la descripción universal del eclipse de sol del día 24 de junio de 1778. Otra marcha llevaba el movimiento secesionista, que comenzaba a ser alentado por algunos jesuitas expulsos. Comenzó a crearse un sentimiento nacionalista bastardo, trufado con reivindicaciones del pasado indígena, acción de la que fue actor principal el arequipeño Juan Pablo Viscardo y Guzmán, el cual acabaría exiliado en Inglaterra, desde donde alentaría la rebelión de Túpac Amaru II en 1781 con la colaboración de Inglaterra. Resulta necesario señalar que Viscardo era jesuita, que la Inglaterra anglicana llevaba una persecución abierta y permanente del catolicismo, y que Viscardo gozaba de todos los plácemes y apoyos de la corona británica. Difícil engranaje de toda la situación, pero así era. La labor de Viscardo consistiría en la creación artificial de un sentimiento nacionalista en la población americana. No obstante, ese sentimiento nacionalista no cruzaba los umbrales que separan la ficción de la realidad. España, a pesar de los graves conflictos existentes en la península, realizaba ejercicios de regeneración. Así se seguían realizando expediciones que reafirmaban la voluntad de supervivencia. Una especial significación fue la que en 1776 se hizo al Río de la Plata, que permitió la conquista de Colonia de Sacramento y la creación del virreinato del Río de la Plata. Otra, la ocupación de la Alta California. Bueno, en cuanto a lo de la Colonia de Sacramento, es asunto para tratar con más profundidad en otra parte, porque eso fue otro pufo que nos puso nuestro amigo Fernando VI. Bueno, el caso es que en 1778, y mientras James Cook llegaba a Hawái, se formaba la alianza entre España y Francia durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, reforzando así la posición tomada el año 1776, cuando Bernardo de Gálvez materializó la decidida ayuda española para la independencia de las 13 colonias de la Compañía de Indias Occidentales Británicas, que daría lugar a los Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto de esa ayuda, Patricio Lons, el historiador Patricio Lons, señala que antes de la declaración de guerra, España ya ayudaba a los norteamericanos secretamente. En 1777, Benjamin Franklin, el representante americano en Francia, pidió la ayuda secreta de España a las colonias,
de la que obtuvo 215 cañones de bronce, 4.000 tiendas, 13.000 granadas, 30.000 mosquetes, bayonetas y uniformes, más de 50.000 balas de mosquete y 300.000 libras de pólvora. Franklin agradeció por carta al conde de Aranda toda esta ayuda, de la que posteriormente recibió 12.000 mosquetes más enviados a Boston desde España. Además, España dio casi 2 millones de libras a los insurrectos. Consecuencia directa de la actividad de España, en 1783 Gran Bretaña perdió las 13 colonias que conformarían los Estados Unidos. En contraste, el Imperio Español en América siguió vigente hasta las guerras de independencia ocurridas entre 1810 y 1824. Pero no obstante, los principios que guiaban a España en este empeño son bien distintos de los perseguidos por Gran Bretaña en su directísima participación en los procesos de disolución de España. Como muestra, hay que señalar que en la tumba de Washington no existe ninguna placa del ejército español agradeciendo la colaboración de aquel. Mientras en la Catedral de Quito, en la tumba de Sucre, existe una placa del ejército británico agradeciendo su colaboración. Y la pregunta es, ¿quién servía a quién? Evidentemente, España servía a los Estados Unidos con el ánimo de debilitar a la Gran Bretaña, o sea, eso no está oculto. Mientras Gran Bretaña urdió las guerras separatistas de América para destruir a España. Hasta ahí, bueno, puede ser todo normal. Pero parece evidente que los norteamericanos medían las contrapartidas de manera bien diversa a las aplicadas por los libertadores de Hispanoamérica. Dentro de la corte y encabezados por el conde de Aranda, existían opiniones encontradas respecto a la participación de España en la independencia de los Estados Unidos. A ese respecto, Rafael Anes y Álvarez de Castrillón nos señala lo siguiente. Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, presenta al rey una memoria secreta en la que dice que la independencia reconocida a las colonias inglesas es para él motivo de dolor y de temor, por las dificultades que veía para que España conservase los dominios americanos, ya que jamás unas posesiones tan extensas, colocadas a tan grandes distancias de la metrópoli, se han conservado por mucho tiempo, decía. Cabría pensar que el temor provenía que el ejemplo de las colonias británicas fuese seguido por las españolas, pero sin negar que eso pudiese suceder, el peligro que contempla es otro, el poder que podía alcanzar la República Federal Norteamericana, el poder, señala, de la nueva potencia que acabamos de reconocer. Añade que esa República Federal ha nacido pigmea, por decirlo así, y ha tenido necesidad de apoyo y de fuerza de dos potencias tan poderosas como la España y la Francia para conseguir su independencia. Pero llegará el día en que será un gigante, un coloso terrible en esas comarcas, y olvidará entonces los beneficios que ha recibido y no pensará más que en enriquecerse. Eso decía el conde de Aranda. Pero, salvo en círculos masónicos manejados por Inglaterra, la independencia de Estados Unidos no tuvo ninguna consecuencia inicial en los hispanoamericanos. Ninguna. Que siempre se mostraron como naturales miembros de la monarquía española que seguían los acontecimientos de la guerra a través de la prensa, que como la Gaceta de Madrid o el Mercurio circulaban profusamente en el mundo hispánico. Eran bien otros los motivos y los intereses que propiciaron la separación de los reinos americanos. Ya en 1600 se creó en Londres la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que perviviría como tal hasta 1858, cuando fue clausurada por el gobierno británico. Holanda hizo lo propio en 1602 con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, o VOC, mientras los franceses esperaron hasta 1664 para constituir la suya. Con estas compañías de carácter marcadamente pirático, consiguieron asientos en Extremo Oriente e intentaron conseguir asentamientos en América. A punto estuvieron de conseguir sus objetivos en 1638, cuando fue descubierta la complicidad grande que fue desarticulada por la Inquisición en el auto de fe de 23 de enero de 1639. Ya lo habían intentado en 1600, en su ataque a Chiloé, los piratas Jacques Maú y Simón de Cordes, quienes lograron implicar a los araucanos en la empresa, los cuales finalmente
conocedores de las artes de sus aliados, acabaron por combatirles, y otras acciones fueron llevadas a cabo por un ejército de piratas entre los que destacan Drake, Cavendish, Raleigh o Merrick. Y por supuesto seguirían intentándolo hasta conseguirlo. El primer paso de envergadura dado en ese sentido fue sin lugar a dudas el Tratado de Utrecht, por el cual tenía Inglaterra licencia para comerciar con América sin que por ello renunciase a la actividad del contrabando, y sin lugar a dudas ese sería el medio aplicado por Inglaterra para romper la unidad de España. El objetivo, la colonización, incluida la misma península. Y el modo, disolviendo el imperio en provincias cuyo comercio sería manejado por empresas inglesas. Y es que, como señala Carlos Marichal, las legislaturas en las 13 colonias en la América británica rechazaron las reformas fiscales e iniciaron su exitosa guerra de independencia en 1776, mientras que al mismo tiempo en el México borbónico la política absolutista reconstruyó exitosamente una maquinaria fiscal formidable que proporcionó los recursos requeridos por las defensas militares de la América hispánica, tanto en el virreinato como en el extenso Caribe. Abriendo un paréntesis a este respecto, hay que señalar que los políticos ilustrados de la monarquía hispánica llevaron a efecto una serie de profundas reformas en la economía transatlántica, suavizando el monopolio ejercido hasta ese momento por el puerto de Cádiz. Al respecto, Moisés Jordén Miñambres señala la importancia que tuvieron esas medidas y dice: la repercusión más causada sobre las actividades marítimas comerciales de esta época ilustrada surge de la Real Instrucción de 16 de octubre de 1765 que autorizaba la salida y llegada directa desde los puertos españoles de Santander, Gijón, La Coruña, Málaga, Cartagena, Alicante y Barcelona, además de los ya establecidos en Sevilla y Cádiz, hacia las islas de Barlovento, Trinidad, Margarita, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba, incrementándose más tarde la relación de puertos de partida con la inclusión de las Canarias y destinos americanos como Luisiana, Campeche y Yucatán, Santa Marta. En febrero del 78 se autorizó la navegación a los virreinatos del Perú, Chile y Buenos Aires desde los citados puertos españoles, y la pragmática de 12 de octubre de 1778, además de fijar un reglamento y aranceles reales para el comercio con las Indias, aumentaba el número de puertos habilitados para su ejercicio. Esta actuación de claro cariz mercantilista representaba la adopción de los métodos aplicados por Francia y por Inglaterra, contrarios a la trayectoria hispánica, y venía a suprimir la primera idea de construir 3 reinos en América, ligados a España mediante el título de emperador que conservaría el rey de España, todo lo cual devino en un deterioro de la economía. Retomado el relato, el apoyo que venía prestando España a los independentistas norteamericanos se perfeccionó en 1779, cuando España declaró la guerra a Inglaterra en apoyo de la independencia de los Estados Unidos. En el transcurso de esta campaña, que duró hasta 1783, se logró recuperar Menorca y la Florida, si bien se fracasó en la expulsión de los británicos enquistados en Gibraltar. Entre las sonadas victorias de los ejércitos españoles que apoyaban la independencia de los Estados Unidos, destacan las obtenidas por el mariscal de campo Bernardo de Gálvez, que derrotó a la flota inglesa y tomó sus puertos en el Mississippi, las Floridas y la Luisiana, y libró una batalla de especial significado en la guerra, la de Pensacola. En 19 de octubre de 1781 venció en Yorktown al general Cornwallis, en la que fue la batalla definitiva de la Guerra de Independencia norteamericana. O sea, la batalla final de la Guerra de Independencia norteamericana fue ganada por España. El 3 de septiembre de 1783 se firmaría el Tratado de París, por el que se ponía fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En el mismo se confirmaba la vuelta a la corona española de las 2 Floridas. Y sobre esta guerra diría Godoy: la guerra impolítica y del todo impopular en España, a que por los años 1779 y siguientes concurrió esta con la Francia, protegiendo contra la Inglaterra la insurrección de sus colonias en el norte de América, agravó los atrasos de la hacienda pública, desequilibró las rentas del Estado con sus obligaciones ordinarias y otro tanto, casi como en Francia, alteró el crédito y alejó la confianza.
Bien, no fue el único que se manifestó contra el apoyo de España a la independencia norteamericana, ya que dentro del gobierno se analizó el hecho y se acabó apoyando, no sin controversias. No parecen existir datos fidedignos de la réplica inglesa consistente en el apoyo a las revueltas de los años 1781 y 1783 de Túpac Amaru en Perú y de los comuneros en la Nueva Granada, pero sí existen evidencias de que la corte inglesa, que perseguía a los católicos, acogió al jesuita Juan Pablo Viscardo, que llevaba una actuación manifiestamente antiespañola justamente en esos momentos. En 1782 el conde de Floridablanca ocupa el cargo de ministro de Gracia y Justicia, al frente del cual se desarrolló una política reformista. Tomó medidas para impedir el acaparamiento y la especulación del grano derivados de las crisis agrícolas, fomentó la libertad industrial y comercial y llevó a cabo la reforma en la educación tras ordenar la expulsión de los jesuitas que acaparaban la mayoría de las cátedras. José Moñino, conde de Floridablanca, era un gran reformador, además de la enseñanza, donde aplicó una profunda reforma de las universidades y dedicó dinero y esfuerzo a las academias científicas, así como a la creación de escuelas para la enseñanza gratuita. Llevó a cabo la primera división de España en 38 provincias. Creó el Banco de San Carlos, que sería la base del Banco de España. La obra de Floridablanca se extendió también al ámbito de la obra pública. Carreteras y canales se vieron multiplicados durante su gestión. Y esa gestión, que hemos hablado de la cuestión educativa, esa gestión significó que la formación cultural del pueblo español, que estaba alfabetizado aproximadamente en el 50% de la población, en 50 años, a principios del siglo XIX, esa alfabetización hubiese bajado al 10%. O sea, la acción que se llevó contra los jesuitas fue llevada directamente contra la cultura en España y favoreciendo la pérdida de cultura del pueblo español. El caso es que Floridablanca, hombre de luces y sombras, para mí más de sombras que de luces, nos es presentado por el profesor Manuel Brasón y Álvarez Tamargo como imaginativo. En fin, la aplicación de los principios de Floridablanca sería el motivo aducido en las revueltas americanas de los comuneros y significó el auge del contrabando. En estos momentos España ya no contaba con entidad decisiva en las relaciones internacionales y se encontraba mediatizada por Francia, cuyo poder era hegemónico en Europa y se servía de España para sus propios intereses, y por Inglaterra, cuya hegemonía en el mar era incuestionable. Consciente de esta situación y previendo las acciones que efectivamente llevaría a cabo Inglaterra en los inicios del siglo XIX, parece que el conde de Aranda propuso la creación de 3 reinos: el de México, el de Perú y el de Costa Firme, poniendo en cada uno de ellos a un infante español a título de rey, siendo el rey de España emperador. Pero la propuesta quedó en proyecto, o nunca existió en la mente de este reputado masón, según señalan expertos en estos asuntos. En 1787 es promulgada la Constitución de los Estados Unidos, al tiempo que en España el conde de Floridablanca emite una instrucción reservada que toca todos los capítulos de la vida nacional e internacional. Hace hincapié en los aspectos más importantes de la vida nacional, empezando con la necesidad de estructurar un sistema educativo que ciertamente era de marcado matiz clasista. Reforma de las órdenes religiosas, del ejército, de la marina, de las relaciones internacionales con especial resquemor ante Francia y sobre todo ante Inglaterra. Y en el aspecto de relaciones internacionales no se supo o no se quiso explotar el filón que representaba haber sido actor principal en la independencia de los Estados Unidos, con quienes se plantea una relación de amistad y de favor, dándole en lo comercial trato de nación preferente y olvidándose de las compensaciones morales y económicas a la que la nueva nación estaba obligada por la decisiva participación en su guerra de independencia. En España se padece la peste amarilla, lo que ocasionaría una importante expedición sanitaria a todos los virreinatos ya iniciado el nuevo siglo, que viene a reafirmar el carácter generador de la monarquía hispánica, mientras otra peste, la del latifundio, que se había ido formando especialmente en Andalucía, estaba colapsando la producción agrícola, cuyas tierras estaban vinculadas a mayorazgos y a propiedades eclesiásticas blindadas con privilegios.
En el campo científico, en las postrimerías del año y del reinado de Carlos III, se iniciaría en septiembre de 1788 un importantísimo viaje de exploración científica encabezado por el teniente de navío Alejandro Malaspina y por José de Bustamante Guerra, con el objetivo de dar la vuelta al mundo hispánico. En su curso llegaron a Alaska, buscando el paso hacia el Atlántico tras visitar el puesto español de Nootka, actual Vancouver. La población peninsular, según censo llevado a cabo por Florida Blanca, ascendía a 10.409.879 habitantes. Con esta situación, el 14 de diciembre de 1788 fallecía Carlos III y accedía Carlos IV al trono. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.